Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenos días para algunos, que sabemos que os conectáis desde Centroamérica y Latinoamérica. Espero que me oigáis bien y es para mí un placer presentaros a Jaime de Rábago. Está sentado aquí conmigo. Jaime es nuestro director del MBA de Industria. Y durante los siguientes 20-25 minutos, bueno, pues vamos a tener todos el gusto de escucharle sobre la agenda de fortalecimiento de industrialización que hay propuesta hoy por hoy en diversas naciones, en España y en otros países de Latinoamérica. Quisiera hacer simplemente un pequeño comentario sobre cuál ha sido la trayectoria de Jaime, de sus 20 años de experiencia. Jaime es ingeniero del ICAI, e ingeniero por la Escuela Central de París, ingeniero industrial. Fundamentalmente su vida profesional se ha desarrollado en el mundo financiero y en el mundo emprendedor, muy basado siempre en el sector industrial y en iniciativas como energías renovables, medio ambiente, sostenibilidad, banca de inversión, mercados financieros, y siempre desde el punto de vista ejecutivo y emprendedor. Ha sido consejero delegado de Navantia y actualmente Jaime, además de ser profesor en la Escuela de Organización Industrial, en este máster en la Escuela de Ingenieros del ICAI, desarrolla sus propios negocios, bueno, y está muy cerca sobre todo pues del mundo industrial, que es un poco lo que os queremos presentar hoy en los próximos minutos. Espero que disfrutéis de esta conferencia y quiero señalar que al final de la misma se abrirá un turno de ruegos y preguntas para los que queráis comentar algo en particular con él. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos esta tarde y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Macu. Espero que también se me oiga a mí. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos estáis viendo en España y en Latinoamérica. Y bueno, el objeto de esta videoconferencia era hablar y poner encima de la mesa lo que supone la industrialización como necesidad para fortalecer la economía de los países. Y ello por muchas razones que vamos a pasar a detallar y espero que podamos bueno, pues charlar en algún momento sobre lo que supone este sector para una economía desarrollada o en vías de desarrollo. Hace tiempo se hablaba de la industria como el centro de las preocupaciones de cualquier decisor económico de un país. Son muchas las voces que dicen, y a veces no encuentran el eco que deberían obtener, de que la recuperación de una economía, y en el caso concreto al que me voy a referir varias veces es a la economía española tras 7-8 años de crisis, debe ser la potenciación del futuro del sector industrial. España, en términos generales, es un país industrializado, aunque en un progresivo proceso de desindustrialización, aunque a los actores y a los decisores políticos no les guste hablar de ello. Lo cierto y verdad es que la industria española llegó a tener un 20% en el peso del PIB y actualmente estamos por debajo del 15%. Y de hecho, básicamente la industria a nivel mundial representa más del 16% del PIB en media y más del 70% del comercio global. Y lo que hemos podido ver en estos años de crisis es que los países que mejor han aguantado la crisis han sido aquellos países que tenían un sólido tejido industrial en sus economías. Básicamente, la preocupación, por tanto, de un sector industrial fuerte es clara, porque supone una defensa de la economía ante los avatares y los embates de cualquier crisis.
Lo que está fuera de toda duda, y numerosos estudios macro y sectoriales lo atestiguan, es que la industria es el sector normalmente de mayor productividad en términos agregados y que genera el empleo de mejor calidad y de mayor calidad, tanto por su cualificación como por su estabilidad intrínseca. Además, es en la industria donde se suelen concentrar los mayores esfuerzos en innovación y desarrollo y donde se generan los bienes que más repercuten en la calidad de vida de las personas y en el bienestar de la población. Todo la teoría sobre la necesidad de una sociedad de servicios olvidan que una sociedad de servicios, y esto lo suelo ejemplificar con que una empresa como Facebook es una guinda muy grande, pero es una guinda en un pastel que tiene que estar amasado y cocinado previamente, y ese pastel debe estar absolutamente orientado a una sólida actividad industrial. Por tanto, no podemos pretender tener una sociedad de servicios si antes no tenemos una sólida actividad industrial, una sociedad industrial sobre la que podamos construir una sociedad de servicios. En el caso español, las capacidades industriales y tecnológicas de nuestras empresas se han visto, digamos, respaldadas y aprobadas y consolidadas por el hecho de haber exportado en estos últimos años, en muchos casos por pura necesidad, en un entorno tan acuciante como el que estaba creando la crisis. Y por tanto, eso nos debe llevar a pensar que empresas que están siendo modelo en diversos países, como podemos destacar el área latinoamericana, aquí en España están encontrando verdaderas dificultades para desarrollarse adecuadamente. Digamos que las observaciones que podemos hacer para un sector industrial en declive o no en el completo y entero desarrollo que se podía esperar de él en una economía desarrollada como la española o como otras vecinas a la española, es que la competitividad y la productividad en nuestro sector industrial es equiparable a la de otros países. Lo cierto y verdad es que esos índices de productividad se compadecen mal con los datos que realmente tenemos de lo que supone una economía con un equilibrio entre servicios y industria adecuado. Lo cierto es que la actividad industrial, en el bien entendido de la importancia dentro del peso del PIB, debe tener o debe ser equilibrada suficientemente y debe tener unos inputs y unos costes de esos inputs adecuados. En el caso español, y no es solo en el caso español, hay unos grandes lastres motivados por el precio de esos inputs, en gran medida por el precio del input energético. Se ha dicho muchas veces que una industria, una política industrial adecuada debe ir acompasada y debe ir acompañada de una política energética adecuada. De hecho, en algunos casos no se sabe si debe ir antes las bases de una política energética que puedan hacer una política industrial fuerte, o si debe ser al revés. Lo que sí es cierto es que esa política industrial seguida a una política energética o esa política energética seguida a una política industrial deben ser absolutamente complementarias y en ningún caso deben entorpecer la una a la otra, aunque desde algunos sectores más orientados a lo que es la sostenibilidad y sectores más orientados a la economía verde puedan poner en compromiso esa industria. Es decir, podemos tener industria competitiva basada en una energía también competitiva y sobre todo sostenible. Y para eso se debe buscar un adecuado equilibrio en el mix energético. No estamos hablando de subvencionar, pero sí de promover sectores energéticos y dentro del vector energético pues meter en ese mix las energías renovables que una vez superada la curva de aprendizaje pueden dar muchos beneficios desde el punto de vista ético. También es importante destacar la tremenda capacidad del sector industrial para generar innovación y desarrollo tecnológico. Está probado que muchos de los sectores industriales
más punteros, como puede ser el sector aeronáutico, como puede ser el propio sector energético, producción de inputs y de maquinaria para producción energética, por ejemplo, sector eólico, por poner un ejemplo, son claves a la hora de desarrollar una industria sólida y competitiva en el mundo. Ejemplos de estos hay muchos y nuestra industria, en el caso español, ha demostrado ser competitiva cuando ha tenido campo de acción en el propio país para poder expandirse a otros. Por tanto, es clave que el nivel de nuestra tecnología industrial sea considerado y sea valorado adecuadamente para poderlo potenciar también de una forma adecuada. Dicho todo esto, y en el bien entendido que no quiero dar un mensaje negativista o un mensaje pesimista, lo cierto y verdad es que desde el punto de vista de la economía española tenemos conocimiento y experiencia acumulado para lograr relanzar el sector industrial. Tenemos empresas proyectadas al exterior con buena capacidad tecnológica y que pueden protagonizar un papel tractor hacia el sector de las empresas pymes y no tan pymes, pero que suponen un subsector dentro de esos sectores que son los arrastrados. Y ahí hay mucha capacidad de llegar y mucha capacidad de innovar. Tenemos también un buen hacer en sectores tradicionales, menos innovadores tecnológicamente, que con un esfuerzo inteligente pueden reorientarse con adecuada innovación para poder ponerse a los niveles de los sectores más punteros. Tenemos una infraestructura científica y tecnológica que es muy importante, tanto en universidades como institutos públicos de investigación, como en centros tecnológicos semipúblicos o incluso privados, que es una base indispensable para el posicionamiento en la industria. Y finalmente tenemos la posibilidad de relocalizar mucha industria que estos años de crisis ha tenido que dejar establecimientos en nuestro país para establecerse en otro país buscando una mal llamada competitividad, cuando estamos viendo que otros países, como por ejemplo la Unión Europea en su conjunto, están teniendo objetivos en el 2020 para aumentar ese peso del PIB en el 20% del peso total del PIB de la Unión Europea, y países como Estados Unidos están volviendo a la política de Made in USA, en concreto en el sector industrial, es decir, están motivando que muchas empresas vuelvan a tener instalaciones productivas dentro del propio. En resumen, lo que estoy tratando de establecer y de resaltar es que la política industrial es una política que hace economía, es una política que redunda en el futuro inmediato, a medio y a largo plazo de una economía. Un tejido industrial sólido es una garantía de empleo estable. Un tejido industrial sólido es una garantía de que cuando pase una crisis, esta o las que vengan, que seguro que vendrán más, podamos atravesarla de una forma más estable. Y esto es absolutamente trasladable a las experiencias de otros países. Lo que estamos viviendo es algo que se puede repetir en otros países, y desde luego el enfoque que nosotros le queremos dar al Executive MBA para empresas del sector energético es claro. Nosotros pensamos que el ámbito industrial es un ámbito desatendido. De hecho, de infausto recuerdo es la frase de un ministro español de hace años que hablaba de que la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, eso creemos que ha quedado en la noche de los tiempos, en las pesadillas de los tiempos, incluso diríamos, porque realmente hay que apostar. Y lo estoy diciendo desde un trabajo que llevamos haciendo desde hace más de un año con el Ministerio de Industria y con los distintos ámbitos políticos que pueden llegar a conformar el nuevo Parlamento en el caso de España en las próximas elecciones generales, en el bien entendido que todas las fuerzas políticas y los actores sociales están convencidos de que la industria debe formar parte de ese cambio de modelo productivo. Ese cambio de modelo productivo que tantas veces se está aludiendo no solo en nuestro país, sino en Europa y en otros países, fundamentalmente en países latinoamericanos,
debe venir de la mano de un reconocimiento de la importancia de la industria por esos factores que hablamos de la solidez y la calidad del empleo, y la calidad de las infraestructuras que genera, y la calidad de las infraestructuras formativas que atiendan ese desarrollo tecnológico, pues bien, eso debe tener un reflejo fundamental en las políticas públicas. Así lo estamos reclamando desde la asociación de las distintas asociaciones de ingenieros recogidas y agrupadas en el Instituto de la Ingeniería de España y en la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, que estamos trabajando desde hace más de un año, codo con codo y de forma unificada, para poder desarrollar adecuadamente esa industria en futuras nuevas etapas que tengamos a partir de la formación de nuevo Parlamento. Entendemos que eso debe ser algo que incluso se debe transmitir a la sociedad. La industria es buena. Incluso la industria es buena, aunque muchas veces sea percibida como mala, por contaminadora, por no eficiente. Bueno, pues hay muchas formas de desarrollar una industria eficiente, una industria no contaminadora y una industria sólida. Y eso, desde luego, es algo que está en nuestro debe y que puede servir de ejemplo para muchos países a la hora de desarrollar futuras políticas. Entendemos que además hay dos focos fundamentales que nosotros hemos querido darle a la hora de diseñar el currículum del MBA. Y es, el primero, la necesidad de internacionalización basada en esa previa industrialización dentro de un país para trasladarlo como experiencia a otros países. Y algo que me dejo para el final, por no extenderme mucho más, que es la importancia que hay que darle al emprendimiento industrial. Y me detendré un poco en este tema porque el emprendimiento industrial muchas veces se ha desarrollado de una forma no con la debida rigurosidad como la que se debería haber desarrollado. Al menos en nuestro país, en España, hemos vivido o estamos viviendo una etapa de fomento, me atrevería a decir exacerbado, del emprendimiento, cuando realmente el emprendimiento en las startups tecnológicas, lo que se llama startup tecnológica, con un capital social de 3.000 euros o 3.000 dólares o lo que pueda ser como mínimo, más una pequeña oficina en un incubadora de empresas y dos chavales jóvenes desarrollando un software, hay que decir que el emprendimiento industrial es una cosa bastante más costosa, bastante más pensando en el largo plazo, precisamente porque hay que pensar en instalaciones productivas y en activos fijos costosos, y con un approach bastante más sólido y con vocación de permanencia. Ese emprendimiento industrial, además, no solo debemos pensarlo como emprendimiento industrial solo desde el punto de vista del emprendedor, sino también desde el punto de vista de las empresas establecidas y de las grandes corporaciones que puedan tener actividades de emprendimiento. Esas actividades de emprendimiento, de intraemprendimiento, consideramos que son fundamentales, precisamente por lo que acabamos de transmitir. Emprender industrialmente no puedes emprender con 3.000 euros y en una oficina de una incubadora de empresas. El emprendimiento industrial es un emprendimiento muy costoso, que consume muchos recursos y que básicamente se puede desarrollar no solo desde un par de chavales que levanten 1 millón, 2 millones de euros, que también, pero también y fundamentalmente desde empresas establecidas que quieran desarrollar nuevas líneas de negocio y que tengan a su disposición capacidades de I+D que transformen en un futuro en empresas viables, que incluso hagan spin-offs, es decir, que se desgajen de la empresa madre que las ha creado para tener vida propia. Entendemos que eso es fundamental. Y las capacidades que hay que desarrollar y en algunos casos que hay que aprender para hacer este tipo de actividades son en lo que estamos pensando cuando hemos pensado en ese currículum de MEDE. Podría extenderme en otros aspectos fundamentales, tales como
en 5 o 6 aspectos que hemos desarrollado desde ese grupo de trabajo que les comentaba antes y que hemos enfocado en el ámbito industrial, en el área de la innovación, en el área de la formación, en el área de financiación, que la consideramos básica, en el área de la legislación y en el área de la propia competitividad de los factores. En el aspecto de la financiación habría mucho que hablar desde el punto de vista del capital riesgo, es decir, de aquellas empresas que pueden poner dinero para que un proyecto industrial viable se desarrolle. En la transferencia de tecnología, es decir, pasar de los despachos y las aulas de las universidades y de los centros de investigación a productos viables para el mercado. En las garantías que deben recibir las pymes y las empresas que quieran desarrollar productos innovadores y novedosos, pero que no encuentran el apoyo de los bancos sencillamente porque los bancos no llegan a entender el riesgo y tienen que tener un tratamiento diferenciado. Es decir, estamos pensando, y estoy pensando personalmente, en todos esos temas que hay que entender, que hay que desarrollar y que hay que tratar de potenciar para poder tener un tejido industrial sólido y con posibilidades de crecimiento futuro. Alguien decía, del grupo de trabajo que les comentaba antes, alguien decía que el problema que tenemos en España, y muy probablemente en muchos países que no sean Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y alguno más, el problema que tenemos en el resto de muchos de los países que estamos tratando de desarrollar un sector industrial sólido, es que cuando hablamos de pymes industriales tenemos muchas P's y pocas M's. Es decir, tenemos muchas pequeñas empresas y tenemos pocas medianas empresas. Cuando viene la crisis, las muchas pequeñas empresas lo pasan francamente mal y muchas desaparecen. Cuando viene la crisis, las medianas empresas tienen mayor capacidad de aguantar. Bien porque están externalizadas, me refiero a que se han internacionalizado, o bien porque tienen productos muy innovadores que pueden competir en mercados más estrechos y más complicados. Por tanto, todo ello es algo en lo que hay que reflexionar, teniendo siempre en mente que esa competitividad de las naciones, desde luego, y de las economías, debe pasar, que en esto hay consenso no solo académico, sino de actores sociales como el colectivo de ingenieros y sobre todo de actores políticos, aquellos que toman las decisiones de hacia dónde se debe ir cada legislatura, está fuera de toda duda. Y es que una sociedad y una economía desarrollada debe tener, porque si no, no lo va a ser, debe tener un sector industrial muy sólido. Muchas gracias. Ahora, pues estoy, por supuesto, a disposición para las preguntas y las dudas que sean. Muchas gracias a ti, Jaime. La verdad que es un placer escucharte, como siempre. Y bueno, ahora Jaime se pone a vuestra disposición por si queréis comentar algo con él, si tenéis alguna duda que plantearle. Si os parece bien, abrimos un turno de ruegos y preguntas. Creo que tenéis, entre otras herramientas, en la barra inferior del sistema espontánea, un símbolo con una mano. Debéis pulsarlo si alguno de vosotros quiere pedir la palabra. También podéis utilizar el chat que hay abajo a la izquierda para escribir alguna de las dudas si se os plantean o alguna cosa que penséis que se nos ha quedado pendiente. Podéis teclear abajo del todo, a la izquierda, hay una línea amarilla. Luis, sabemos que has estado interesado desde el principio en esta conferencia. Es tu turno si quieres compartir algo con nosotros. Mandé un chat. Sí, Luis, ya te oímos. Puedes hablar, puedes hablar. Sí, mencionaba que el contexto es muy claro. Tenemos ya varios años con una crisis internacional y sí me agradaría muchísimo poder
conocer algunas cifras, datos que se tengan disponibles, y no solo de España, ¿sí?, sino aquí esta crisis internacional que hemos vivido, y es muy claro que el sector industrial y principalmente el energético es el que va a dar impulso a los desarrollos de todas las industrias. Sin energía no hay industria, básicamente. Me gustaría saber si tenemos algunas cifras, números, volúmenes, algo para poder sopesar, medir a nivel internacional. Bueno, he citado, gracias por la pregunta, he citado al principio de la conferencia, es que en 5 de los 10 países más competitivos del mundo, el peso del PIB industrial supera el 20%. Estamos hablando pues, de Alemania, de Estados Unidos. Lo que es cierto es que a nivel mundial la industria representa más del 16% del PIB en media y el 70% del comercio global. Lo que sí es cierto es que datos relativos, por ejemplo, a Latinoamérica, pues no dispongo ahora mismo de ellos, pero están lejos de ese objetivo. De hecho, bueno, pues en los datos concretos de la economía española que llegaron a tener ese 20%, creo recordar, y si no tengo aquí el dato, que fue en el año 2008, es decir, justo precrisis. Después, bueno, pues hemos tenido un declive importante que nos ha llevado a estar por debajo del 15%. ¿No? Pero ese declive ha sido progresivo precisamente por no atención de las políticas públicas. Sí que hay datos disponibles en Latinoamérica, y lo que sí podemos hacer es hacerte llegar a través de email esos datos, pero ahora mismo no los tenemos aquí. Ok, muy bien. Gracias. Bienvenida y buenos días a los que os estáis conectando ahora a la videoconferencia. Acabamos de abrir el turno de ruegos y preguntas, de modo que si alguno está interesado en preguntar algo, bien sobre la conferencia que acaba de dar Jaime o sobre algún dato concreto de cuál es el currículum del MBA, estamos a vuestra disposición en los próximos minutos. Nos pregunta Javier, ¿cuál sería el periodo medio en el que tarda una pequeña empresa en considerarse mediana? Muy interesante, Javier. No sé si se nos oye. ¿Está puesto el micrófono? Sí, sí, sí. Ah, bien. Vamos a ver. Lo cierto y verdad es que no hay periodo medio desarrollado. De hecho, básicamente, el paso de pequeña empresa a mediana empresa suele ser muy difícil, mucho más difícil que esa mediana empresa pase a ser gran empresa. No hay medición sobre el periodo medio, básicamente sobre porcentajes, es escaso. Ya sabéis que dentro de lo que es la creación de empresas y la sostenibilidad propia de las empresas que sobreviven en el largo plazo no pasan del 10%, de aquellas que se han constituido ya como empresas, no de las startups que empiezan hasta sobrevivir, sino de las que ya tienen una cierta trayectoria. Bueno, pues suelen sufrir procesos de fusiones o procesos de adquisiciones, compras, desapariciones. Por tanto, ahí estamos hablando de ratios del 10%. Desde luego, el periodo en pasar a mediana empresa es... en el sector industrial suele ser superior a los 5, incluso superior a los 10 años. Es decir, una empresa industrial tiene que tener una cierta consolidación, si es monoproducto,
si es monosector, y esa consolidación es difícil que la haga antes de 5 años, desde luego. Y lo más normal es que se acerque más a los 10 años. Muchas gracias a ti, Javier, por preguntar. No sé si hay alguna pregunta más. Nos pregunta Luis si existe algún correo para enviar comentarios sobre la conferencia. Sí, te puedes dirigir a Structuralia. También, bueno... Javier nos pregunta ¿cómo crees que se puede fomentar la cultura de la transferencia del conocimiento? Bueno, pues eso lo conozco bastante bien. Aquí hay que tener 3 factores. El primero es tener una red de centros de investigación sólida. Investigación básica, investigación aplicada, investigación ligada a la universidad, investigación ligada a los centros productivos o incluso a las empresas. Ese es el primer factor. El segundo factor es las empresas especializadas del capital riesgo en transferencia de tecnología. Eso no es fácil. No es fácil. El tercer factor son los inversores que invierten en fondos que gestionan esas empresas especializadas. Por tanto, recapitulando, estamos hablando de los propios centros tecnológicos que están supeditados y están funcionando con equipos de investigación, normalmente preocupados del laboratorio, preocupados del producto concreto, preocupados de lo que es esa investigación tan necesaria. Estamos hablando de los inversores que quieren arriesgar en estos sectores tan arriesgados, tan riesgosos, y valga la redundancia, es decir, aquel que meta $1 o €1 en un sector de alta tecnología que está empezando, sabe que tiene mucho más riesgo que si lo mete en un bono del Estado americano o un bono del Estado mexicano. Y después están esas empresas que ponen en contacto unos con otros, las gestoras de fondos de transferencia de tecnología. Esas empresas tienen gestores especializados que saben entender al científico que está desarrollando conocimiento tecnológico para ponerlo en el mercado, pero que no sabe cómo ponerlo, y que puede ayudarle en esa transición del laboratorio a la empresa. Y puede hablar con esos fondos de inversión, con esos partícipes de fondos de inversión que pueden poner ese dinero. Y básicamente, bueno, pues esa puede ser una parte. Y la otra parte, si entiendo bien la pregunta de transferencia de conocimiento, puede ser esa transferencia de conocimiento de la empresa madre en un país localizado a las empresas que tratan de establecerse en otros países y que tienen que tener ese conocimiento previo, ese producto innovador, ese mercado basado en ese producto innovador para desarrollarlo. Y bueno, pues ahí básicamente lo que se suele hacer es que las empresas, o sea, ya estamos hablando de empresas que han pasado esa fase de startup tecnológica y de transferencia de tecnología y que ya están internacionalizando. Y con esa internacionalización quieren desarrollar esos productos que han funcionado bien en unos determinados mercados a otros no. Y ahí, bueno, pues tienen que transferir los equipos técnicos, equipos incluso científicos, para capacitar esos equipos técnicos y esos equipos científicos en otros países. Quizá no con la infraestructura de la empresa madre o del país de origen, pero sí con suficiente capacidad para atender al mismo tipo de clientes que estaba atendiendo la empresa. No sé si he contestado bien a tu pregunta, Javier. En el chat os acabamos de dejar mi correo electrónico.
no sé si me presenté al principio de la videoconferencia, dirijo el Departamento de Energía e Industria aquí en Structuralia. Con algunos de vosotros he hablado, he tenido el placer de conversar por teléfono y bueno, pues en el chat podéis ver mi correo electrónico por si queréis dirigiros a mí con cualquier comentario sobre esta charla, con cualquier duda. Estoy a vuestra entera disposición. No. Javier, mira, me alegro que comentes que eres científico y que te preocupa esa falta de iniciativa del sector a transferir la investigación básica. Créeme, y te lo digo desde el conocimiento porque soy Venture Partner de una gestora de transferencia de tecnología aquí en España y conozco bien el tema. Es fundamental. De hecho, en las conversaciones que estamos teniendo en el tema de industrialización con los actores políticos, con el propio ministerio, consideramos que es absolutamente fundamental que se fomente eso. Y entendedme lo que os voy a comentar. No es lo mismo una family office o un fondo de inversión o simplemente un individuo que quiera meter determinados ahorros en determinados productos. Desde luego no es lo mismo meterlo en una empresa mediana que quiera captar dinero para crecer, y ahí hay ganancias grandes, porque puedes multiplicar por 10 con relativa facilidad, y ahí están actores del segmento del capital riesgo que lo están haciendo muy bien y que están ganando mucho dinero. No es lo mismo que meter dinero en startups tecnológicas que salen de laboratorio. Es un negocio infinitamente más arriesgado. Pero realmente no hay el segundo negocio si no ha existido el primer negocio. Entonces, las políticas públicas, y es algo que venimos reclamando, deben ir orientadas a eso. Entidades como el CEDETI lo están tratando de hacer, y de hecho han hecho varias convocatorias junto con el ICO para poner dinero en fondos de capital riesgo especialmente orientados a la transferencia de tecnología, pero tienen que tener un cierto impulso. Tienen que tener un cierto impulso porque desde un punto de vista social, y ya lo estoy diciendo en términos casi de elección de política pública y elección de lo que debería ser un ministerio que fomentara estos temas, no es lo mismo meter el dinero de tus ahorros en una empresa establecida, que puede tener una trayectoria futura de crecimiento en beneficios y de crecimiento en dividendos, que meter el dinero en crear empresas y en fomentar que científicos como tú, con un esfuerzo sordo y muchas veces no reconocido, y sordo me refiero a que nadie lo oye, y por tanto no es reconocido, pues apoyar ese tipo de iniciativas debería estar mucho más primado por las políticas públicas que el otro segmento del que estoy hablando. Y ahí, si la política pública, si los fondos públicos no intervienen masivamente, ¿quién va a intervenir? Es francamente complicado. Hay un libro estupendo, escrito por dos israelíes, que se llama Startup Nation, Nación Startup, y te cuenta por qué en Israel hay, a nivel mundial, hay el mayor ratio per cápita de startups. Y básicamente fue por la necesidad. Un país aislado, política e incluso estratégicamente en un mundo hostil, el mundo árabe que le rodea, con unos recursos naturales absolutamente inexistentes, tuvo que desarrollar el ingenio. Y son número uno mundial, por ejemplo, en obtención de agua potable a base de diversas técnicas, en un entorno absolutamente hostil desde el punto de vista de recurso natural. Entonces, eso trasladado a nuestra España, o a países como México, o a países como Chile, que también, por ejemplo, están desarrollando políticas muy activas en términos de startup y de innovación tecnológica, desde luego es muy, muy importante tener en cuenta el papel de los científicos y el papel de los estudiosos. El famoso y tan cacareado cambio de modelo productivo se debe desarrollar precisamente basándose
en la gente que estudia, en la gente que trabaja los temas, en la gente que acaba conociendo muy bien esos temas. Esas startups y nuevas new ventures de base tecnológica son fundamentales para un cambio de modelo productivo. Y desde mi humilde punto de vista, las políticas públicas deberían ir absolutamente orientadas a favorecer esa transferencia de conocimiento científico, de conocimiento tecnológico, esa transferencia al mercado. Bueno, vamos a ver, la industria de hidrocarburos ha sido tradicionalmente muy importante, y eso es evidente hasta hace relativamente poco. No quiero recordar la evolución en bolsa que están teniendo las petroleras principales, en concreto en nuestro país, Repsol. Claro, ¿qué otros sectores son los más importantes? Pues me atrevería a decir, con cierta humildad, como punto de vista muy personal, que estamos en una suerte de encrucijada. Es decir, el sector aeronáutico tiene peso europeo, con Airbus, por ejemplo, y en Estados Unidos, pues con el Douglas, con General Dynamics, con una serie de empresas que son muy tractoras y muy importantes, y cada día están teniendo mayor peso. La industria aeroespacial está adquiriendo mayor importancia y tenemos ejemplos de empresas no muy grandes, son mid-cap, por ejemplo Sener, que tiene cada vez mayor importancia en distintos ámbitos de la ingeniería y en concreto en temas aeroespaciales, pero está claro que estamos viviendo una suerte de cambio y de giro. Yo me atrevería a decir que la industria de hidrocarburos debería, y lo digo claramente, debería ser sustituida por una industria más basada en energías renovables. Y cuando hablamos de energías renovables, tenemos que conseguir un mix adecuado. No quiero decir que desaparezca una u otra, o una a costa de la otra, pero sí que el mix en ese crecimiento continuo de determinadas industrias deba ser balanceado y adecuadamente distribuido. Yo suelo decir, y he estado muy ligado al sector de las energías renovables y sigo muy ligado al sector de las energías renovables, que hace una serie de años hablar español en las ferias eólicas, en las ferias del sector eólico por todo el mundo, estoy hablando por Japón, Estados Unidos, Alemania, Centroamérica, Latinoamérica, hablar español viniendo de España era ya un motivo de que te escuchasen atentamente, porque de las top 5 empresas manufactureras de turbinas eólicas teníamos 3 españolas, por decir algo. Junto con los alemanes éramos los líderes. Las políticas que se han llevado a cabo para fomentar de una forma más contenida o incluso no fomentarlas durante algún tiempo las energías renovables, pues han tenido su efecto en el desarrollo tecnológico que habíamos conseguido. Suele decir el actual secretario de Estado español de Energía que hemos pagado la curva de aprendizaje al resto del mundo en el sector fotovoltaico, y no le falta razón. El sector fotovoltaico sufrió un boom espectacular en nuestro país en los últimos años que tuvo que pararse. Pero ese parón se podía haber modulado adecuadamente, y esa modulación se tenía que haber hecho de forma adecuada, porque efectivamente hemos aprendido mucho por el camino. Hay sectores como el biotech, la tecnología relacionada con las tecnologías biomédicas, el medtech, toda la tecnología relacionada e incluso la ingeniería biomecánica, que está muy de moda en el mundo anglosajón. Ahora ya hay ingenieros egresados que están muy centrados en todo lo que son los biomechanics, en todos los desarrollos de tecnologías que puedan ayudar a las discapacidades motoras del ser humano, y ahí hay un campo tremendo. Hay tecnologías, por supuesto, de la movilidad sostenible, el coche eléctrico, y ahora pues el ejemplo de Volkswagen nos lo ha puesto, con perdón de la expresión, a huevo a los que llevamos años defendiendo la movilidad eléctrica.
Si esta trampa se ha descubierto, la trampa de las emisiones, ¿qué no habrán hecho en otros ámbitos? Y esto yo espero que sea un espaldarazo definitivo al coche eléctrico. Y os aseguro, desde mi también punto de vista, que si el coche eléctrico no se ha desarrollado adecuadamente ha sido por el lobby petrolero, por el lobby de los hidrocarburos, porque estaba muy interesado en que todavía eso no se desarrollara de forma adecuada. Es cierto que nos espera todavía mucho desarrollo y mucho recorrido tecnológico. Por ejemplo, toda la tecnología de almacenamiento de energía, toda la tecnología relacionada con las baterías, que no solo lo estamos viendo diariamente en nuestros teléfonos móviles con lo que consumen los smartphones, eso trasladarlo a la movilidad eléctrica, las bicis eléctricas, las motos eléctricas y sobre todo lo que tantos estamos deseando, que Tesla, por decir el ejemplo paradigmático de Elon Musk, un emprendedor que ha tenido una trayectoria desde PayPal, por ejemplo, que fue lo primero que desarrolló y pegó un pelotazo cuando lo vendió en bolsa, al desarrollo que ha tenido ahora con Tesla. Está sufriendo, no lo está pasando mal, no lo está pasando bien. Y ha habido otras empresas, como por ejemplo Better Place, la gran alianza que se hizo precisamente desde un ámbito israelí, porque se pensó que Israel podía ser el ejemplo de isla energética para poner en marcha una iniciativa relacionada con el coche eléctrico, pues quebró después de levantar 400 millones de dólares en los mercados financieros. Bien, todo eso son los tropezones que están teniendo nuevos sectores industriales a la hora de desarrollarse. Yo entiendo que estamos asistiendo a un cambio de modelo y que estas nuevas industrias que os he citado tendrán un protagonismo indiscutible en el futuro. Muchas gracias a ti, Óscar. No sé si se os ocurre alguna cosa más. Pues en caso contrario hemos superado ya el tiempo que teníamos reservado para esta conferencia y ya no nos queda más, a no ser que se quede algo en el tintero que nos pidáis rápido, pues muchas gracias a vosotros por asistir, verdaderamente. Y bueno, como os decía antes, tenéis mi correo electrónico a vuestra entera disposición. Esta conferencia ha quedado también, para los que habéis llegado tarde, ha quedado grabada y en breve recibiréis una comunicación de donde la podéis ver, descargar. Rocío, no sé. Sí, de dónde la podéis descargar para ver, por si tenéis más dudas, más comentarios. Y bueno, se os enviará a todos un enlace para que lo podáis ver. Y sin más, pues queda despedirnos, de verdad, gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, no sé si... Bibliografía, sí, hay algún tema de bibliografía, no sé si con el tema de transferencia de tecnología en concreto, pero sí con el tema de startup y de emprendimiento hay cosas muy interesantes que sí, sobre todo con el tema de emprendimiento industrial. Así que, aparte del de Startup Nation, que es francamente interesante, porque además se centra mucho, ahí habla mucho de la defensa, lógicamente, porque Israel, pues por sus circunstancias, o no, pero se ha tenido que centrar mucho en ese tema para sobrevivir, pero habla de otros sectores, como el que he dicho del agua y con algunos otros sectores de biotech. Muy bien, pues por mi parte, gracias a Inmaculada por estar esta tarde con nosotros y conmigo especialmente, y sobre todo la invitación de Estructuralia para desarrollar y para lanzar este MBA especializado en industria y en concreto para esta conferencia. Así que muchas gracias, Macu. Nada, un placer, Jaime, lo dicho. Muy bien. Pues sin más nos despedimos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.